Saludos a todos. Vamos a estar viendo algunos elementos de norma APA, en este caso para la redacción de documentos académicos. Vamos a estar iniciando analizando algunos elementos básicos que debemos de considerar. Primero que todo, saber que las normas APA son un conjunto de directrices diseñadas para facilitar una comunicación clara y precisa en las publicaciones académicas, específicamente en lo que tiene que ver con las citas y referencias de fuentes de información. Aunque fueron surgidas en el campo de la psicología, su uso se ha extendido a otros campos de las ciencias sociales, las ciencias económicas, las ciencias aplicadas, esto porque son prácticas para preparación de manuscritos, para la publicación de trabajos y demás. Es importante destacar que las normas APA, con lo que respecta a las citas y las referencias, estas siempre son uniformes en cualquier tipo de documento. Lo que puede variar es el interlineado, el tipo de letra e incluso el tamaño de la hoja que se utilice en Word. Esto dependiendo de las características editoriales, si lo que se quiere es publicar en una revista o de la normativa que posea, en este caso, un documento de tesis o un documento de graduación. Algunos elementos de formato genéricos generales es que, pero estos pueden variar de acuerdo a la institución, es en el caso del papel. En este caso se utiliza tamaño carta de 21,59 centímetros por 27,94 centímetros. Los tipos de letras pueden ser Tiny Roman 12, podemos utilizar Arial 11, Lucida San Unicons 10 puntos, Computer Model 10 puntos y los demás tipos de letras. En el caso del espaciado o el interlineado es 1,5. También puede ser doble, va a depender de la institución. Hay algunas revistas académicas que utilizan un punto nada más de interlineado. La alineación va a ser a la izquierda sin justificar, aunque la mayoría de documentos, en este caso de revistas e incluso de trabajos académicos, piden la parte de justificar los documentos. Esto va a variar de acuerdo a lo que indique la institución o el docente. Y la sangría, que en el caso de que se nos pida, esta va a ser de 1,27 en la primera línea. Y en el caso de las referencias, va a ser también de 1,27, pero con sangría francesa. Muy bien, si nos vamos a nuestro Word, podemos hacer este tipo de configuración. Si nos vamos a disposición, en disposición podemos ir a tamaño, tenemos el tamaño carta, podemos irnos a márgenes. En el caso de los márgenes de 2,54, en el caso de norma APA. Puede ser de que otras revistas o incluso en la tesis se nos pida otro tipo de márgenes. Entonces acá los podemos editar. En el caso de 2,54, 2,54. Es importante respetar estos márgenes porque estos son los que nos permiten o los que dejan el espaciado entre lo que vamos a estar escribiendo. Como les mencioné, 2,54, derecha e izquierda. También están los niveles de los títulos, en este caso el nivel 1. Recordemos que en APA 7, a diferencia de APA 6, ya no vamos a tener unos títulos en 16, subtítulos en 14 y el texto en 12. Ahora no, ahora es genérico. Es decir, si yo estoy utilizando el texto letra Arial tamaño 11, los títulos y subtítulos van a ser en letra Arial tamaño 11. La única diferencia que vamos a tener es en el nivel. En el caso del nivel 1, van a estar centrados y en negrita. En el nivel 2, va a estar alineado a la izquierda y en negrita. En el nivel 3, va a estar alineado a la izquierda, en negrita y también cursiva. En el nivel 4, va a estar con sangría, negrita y va a tener un punto final. Y en el nivel 5, que es el que no se recomienda utilizar, lo ideal sería llegar hasta un 3 o cuarto nivel, es el encabezado de párrafo con sangría y negrita y punto final. Es decir, que es un encabezado que va directamente en el párrafo, no está separado de este. Luego también tenemos los tipos de citas. Tenemos citas textuales y citas de parafraseo. Las citas textuales pueden ser cortas o pueden ser largas, es decir, largas más de 40 palabras,
cortas menos de 40 palabras. Y el parafraseo, que es cuando damos nuestra idea o punto de vista sobre un texto en específico. En este caso, las citas pueden ser narrativa o parentética. Narrativa cuando hace énfasis en el autor y parentética cuando hace énfasis en la cita. Para esto vamos a hacer un ejemplo sencillo. Nos vamos a ir a Google Académico, que es donde generalmente se mantiene contenida gran parte de información. Vamos a colocar un tema de interés. Por ejemplo, quiero trabajar acerca de lo que son educación superior. Entonces voy a buscar educación superior, le damos buscar y me aparece gran parte, pero me aparece información de 2013, 2010. Yo en este caso quiero hacer mi primera búsqueda con información más reciente. Entonces en Google Académico le doy que me dé información desde 2021. Acá tenemos el impacto de las TIC, desafíos y oportunidades en la educación superior. Abrimos nuestro documento, vemos la cantidad de autores y demás y hacemos una cita. Por ejemplo, quiero citar todo esto. Voy a hacer una cita, le damos pegar. En este caso, según las normativas, le voy a dar, puede ser justificar o sin justificar. Interlineado 1.5, puedo darle interlineado doble, va dependiendo de las normas. Y el tipo de letra, si estoy en tamaño 12, le puedo dar Tiny Roman. Si contamos la cantidad de palabras, acá se nos aparece un contador, dice que son 231 palabras, es decir, son más de 40 palabras. En este caso, vamos a iniciar con lo que es una cita larga. En el caso de la cita larga, tenemos que tener sumo cuidado. ¿Sumo cuidado con qué? Sumo cuidado con cómo la vamos a realizar. Puede ser basada en el autor o puede ser basada en el texto. Vamos a iniciar con basada en el autor. Cuando decimos basada en el autor, es que vamos a hacer bastante énfasis en lo que dice el autor. En este caso, en un párrafo anterior, puedo decir cómo plantean y coloco la cita. En este caso, para hacer la cita, vemos que me dice que es una revista científica. Entonces, vamos a insertar nuestra cita, nos vamos a referencia, agregar nueva fuente. Busco acá libro, sección de libro, artículo de revista, artículo de periódico. Es un artículo de revista. En la parte de autor me voy a editar y comienzo a colocar todos los autores. Me dice que son los apellidos. En este caso el apellido es Díaz Vera, Janet Pilar. Entonces colocamos Díaz Pérez y lo que es Janet Pilar. Le damos a agregar. Luego vamos con nuestro segundo autor, que sería Ruiz Ramírez, Alicia Karina. Colocamos entonces Ruiz Ramírez y colocamos lo que es Alicia Karina. Alicia Karina. Le damos también lo que es agregar. Seguimos viendo si tenemos más autores. En este caso tenemos este autor que tiene dos apellidos, que es Carolina. Ponemos sus dos apellidos y ponemos su nombre, Carolina. Le damos agregar. En este caso, como son más de tres autores y quiero que me aparezca et al, le podemos dar en idioma inglés. Luego colocamos lo que vendría siendo el título. En este caso, el título es Impacto de las TIC, desafíos y oportunidades en la educación superior frente a lo que es el COVID-19. También nos da el nombre de la revista, que es una revista científica o Israel. Le damos copiar y automáticamente tenemos el nombre de lo que es la revista. Luego vamos a buscar la demás información. En este caso tenemos que es del año 2021. Entonces colocamos año 2021. Me pide los números de páginas. En este caso, como no se observa, me voy a abrir el documento
Y al abrir el documento tendría que saber la numeración de las páginas o bien cuántas páginas tiene y se coloque ese número. En este caso me dice que este artículo tiene desde la página 113, colocamos entonces 113 y de la página 113 nos vamos a ir hasta la última, la cual nos dice que la última es la página 134. Página 134. También nos pide volumen y número. Vemos si está esa información, si la podemos encontrar acá o si está en la parte inicial. En este caso dice que volumen 8, número 2. Entonces en volumen colocamos 8 en el número 2. Aquí algo muy importante. Si el artículo tiene DOI, coloco el DOI. Si no tiene DOI, coloco el URL. En este caso sí posee DOI, pero el DOI lo vamos a tomar desde el número 10. Y le damos pegar. Ya coloqué esta información que es la más relevante, le damos aceptar. Nos dice Díaz Veras et al. Pero como es una cita basada en el autor, lo único que me tiene que quedar dentro de paréntesis es el año. Entonces, esto que dice Vera Díaz et al, lo copio y a esta cita le doy en editar cita, ocultar autor, ocultar título y únicamente me queda el año. Y de manera textual le colocamos Díaz Vera et al 2021. Como contemplan Díaz Vera et al, dos puntos, y tenemos la cita. En este caso, como es una cita textual, le damos clic derecho en párrafo y a donde dice izquierda, le damos 1.27. Le damos a aceptar y nos quedó el texto cuadrado. Luego colocamos el número de página. En este caso, el resumen aparece en la primera página que es la 113. Entonces, el número de página va a ser 113. Para que el número de página esté conectado, puedo venir yo en insertar cita, inserto la que ya teníamos, le doy en editar cita, página 113, le doy quitar el autor, el año y el título. Le damos a aceptar y automáticamente nos queda el número de página que es 113. Y así ya hicimos una cita basada en el autor. Ahora, supongamos que queremos hacer una cita basada en el texto. Es decir, me interesa más lo que dice el texto que quizás lo que plantea el autor como tal. Entonces, simplemente podemos retomar esta misma cita. La colocamos como es textual, tenemos nuestra cita textual y dentro de nuestra cita textual la justificamos. Está que el objetivo de este estudio, tal y tal cosa. Entonces vengo yo y al final simplemente coloco la cita. En este caso me voy a referencias, insertar que es Díaz Vera, le añado el número de página que era 113, le doy a aceptar. Le coloco el punto final después de la cita, sombreo todo el párrafo, le doy en párrafo 1.27. Algo muy importante con los párrafos, no existe ninguna regla al respecto, pero sí es muy importante que se traten de que sean párrafos de menos de 8 palabras cuando son parafraseo o demás. ¿Por qué? Porque esto permite que no se vea muy amplio. Muy bien, entonces acá ya tenemos nuestra cita basada en el texto, que se coloca todo dentro de paréntesis al final. Nuestra cita basada en el autor, que le hacemos referencia a lo que es el autor y demás. Estas son citas textuales mayores de 40 palabras o citas largas. Ahora vamos a ver lo que son unas citas cortas. En el caso de la cita corta, simple y sencillamente tomamos una fracción. También estas citas cortas pueden ser basadas en el autor o basadas en el texto. Vamos a iniciar basada en el autor. Para el basada en el autor es muy similar a la de más de 40 palabras.
¿Por qué? Yo tomo un extracto. Por ejemplo, tomamos este pedazo que dice que el objetivo de este estudio fue analizar y demás. Tenemos este pedacito y este pedazo tiene eh, 49 palabras, entonces está muy largo. Entonces digamos que lo dejamos hasta universidad. Ahora tiene 32 palabras, perfecto. Lo quiero hacer basado en el autor, entonces digo, de acuerdo con, eh, seguimos con el mismo, Vera et al. En este caso, recordemos que nuevamente, como es basada en el autor, solamente tiene que ir dentro de paréntesis el año. Entonces le voy a editar, que solamente se vea el año y de forma manual vemos lo que es el autor, que es Díaz Vera et al. 2021. Plantea, plantea que, y dentro de comillas, el objetivo de este estudio fue dentro de las líneas de la universidad. Cerramos comillas porque son menos de 40 palabras y le damos el número de página. Ya sabemos que para el número de página colocamos la cita, le damos a editar, le colocamos el número que es 113, eliminamos autor, año y título. Y ya tenemos una cita basada en el autor de menos de 40 palabras, una cita corta. Ahora, basada en el texto. En el caso cuando es basada en el texto, siempre vamos a utilizar las comillas, vamos a colocarlas al inicio, nada más que como estamos dando inicio a nuestro texto, tenemos que iniciar con mayúscula. Entonces digo, el objetivo de este estudio fue analizar el impacto del uso de las TIC para el desarrollo de sus actividades académicas en las clases en línea de la universidad. ¿Dónde se encuentra esto? Como es basada en el texto, yo escribí mi texto y al final todo dentro de paréntesis, Vera Díaz et al. 2021, le añadimos el número de páginas, que es la página 113. Y ahí tenemos nuestra cita corta. Ahora, ¿qué pasa cuando parafraseamos? Parafrasear, la cita cambian un poco con el hecho de que ya no vamos a citar de forma textual, sino que vamos a dar nuestro punto de vista. Este punto de vista puede ser basado en el texto o en el autor. Por ejemplo, digo yo, un estudio realizado por Vera Díaz, esta es basada en el autor. Ya sabemos que cuando es basada en el autor, simplemente dejamos el año dentro de paréntesis y colocamos lo que vendría siendo de forma manual et al. Un estudio realizado por Díaz Vera 2021 establece que el impacto de las TIC en educación superior es, y comienzo a dar todas mis ideas y mis argumentos. Ahora, cuando es basada en el texto, puedo decir un estudio de gran impacto para la comunidad educativa. La comunidad educativa establece que el COVID, y comienzo a dar toda mi idea, comienzo a colocar todo mi texto, y al final de toda esa idea, que yo hago mi párrafo, vengo y le doy la cita y establezco el número. En este caso no es necesario establecer el número de página. ¿Por qué? Porque supone que esto es parafraseo, son mis redacciones propias. Y en eso consiste más que todo las citas. Acá tenemos la cita textual de menos de 40 palabras, como les decía, dentro de paréntesis lo que es el año y dentro de comillas y al final el número de página y el punto final. Cuando es una cita parentética de menos de perdón, una cita textual, están las comillas. Esta es basada en el texto, entonces primero están las comillas y al final está la cita con el número de página y el punto final, como lo estuvimos haciendo en el ejemplo.
También está la cita narrativa de más de 40 palabras. Como les dije, primero se coloca el autor, solo el año dentro de paréntesis, se deja con una sangría de 1.27 todo el párrafo y al final se coloca el número de página. Luego tenemos una cita que es basada en el texto. Escribo mi texto con la sangría de 1.27 y coloco la cita con el número de página. Algo muy importante, cuando hagamos citas textuales, tratemos de que solamente sea un párrafo, no agarremos 3, 4, 5, 6, 8 párrafos, 2 páginas del mismo autor. Eso se ve muy mal. Tratemos de que simplemente sea un párrafo, después damos nuestros argumentos o contrarrestamos con otro autor, pero nunca del mismo autor tantas veces. Eso se llama abusar de una misma cita. También están las abreviaturas que se pueden utilizar como compárese, Constitución Nacional, et al, que significa y otro, etcétera. Esto es, por ejemplo, es decir, y versus. También está el formato de tabla. Cuando hacemos una tabla solamente tenemos que utilizar los márgenes superior, inferior. Destacamos los márgenes en el título y los márgenes al final si tenemos un total. La etiqueta primero va a la tabla. Esto tiene que ir en el mismo tamaño de letra que estamos utilizando en el resto del documento. La única diferencia es el interlineado, que puede variar, puede ser de 1 punto a 1.5. En este caso, la palabra tabla va en negrita, el título de la tabla va en cursiva. Ya no se utiliza fuente, se utiliza en este caso nota, que puedo decir de dónde extraje o obtuve la información y demás. En el caso de que sea una tabla de creación propia mía y la información no la obtuve de ningún lado, sino que la recopilé yo, la hice yo, no es necesario colocar nota. Simplemente se deja la tabla con su título. Igual ocurre con las figuras. Tenemos la figura 1, que va a estar en negrita, el título de en este caso de la figura que va a estar en negrita. Entiéndase que APA 7 solo hay figuras y tablas. Figuras son imágenes, figuras son esquemas, diagramas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales. En este caso se coloca la nota, que la figura muestra las cifras de violencia, y si dentro de la nota quiero incluir la fuente, puedo decir que la fuente es Medicina Legal 2015. Pero esto es solo colocar fuente es de APA 6. En APA 7 tenemos que colocar la nota e incluir la fuente si es necesario. También está las reglas para el número de autor. Cuando es un autor, simplemente si es narrativa basada en el autor, está siempre solo el año dentro de paréntesis, todo dentro de paréntesis. Cuando son dos autores, puedo utilizar el I, Rodríguez y Sánchez 2013. Cuando es basada en el autor o narrativa, solo el año. Y acá todo dentro de paréntesis. Cuando son tres autores o más, utilizo el al, como lo estuvimos haciendo en el ejemplo. Cuando son organizaciones, compañías y demás, primero coloco su nombre completo. Organización Mundial de la Salud, OMS 2015, Organización Mundial de la Salud, dentro de corchete OMS 2015, y después en el resto de citas, como ya definí su nombre completo, solamente voy a colocar OMS 2015, OMS 2015. Cuando es un autor corporativo, igual, escribo el nombre de la universidad, dentro de paréntesis el año, si es una cita narrativa o basada en el autor, y todo dentro de paréntesis si es parentética o basada en el texto. En el caso de las referencias, tienen que estar justificadas. El interlineado va a depender siempre de las normas que tenga la institución. El título tiene que estar centrado, tienen que estar en orden alfabético y tener una sangría francesa. Si se fijan, la información es básica, están los autores, el año, el título, nombre de la revista, números de página y el enlace o doy. También hay elementos de las referencias que son muy importantes, como el autor, la fecha, el título y la fuente, que es básico. Esto se hace de manera automática. Si yo inserto mi cita correctamente, voy a obtener correctamente mis referencias. También hay ejemplos como citar libros y demás. Y bueno, esta fue una corta, pero espero que importante que se tome en cuenta sobre lo que son las normas APA, séptima edición, esperando que lo utilicemos en nuestros documentos académicos. Muchas gracias.